Bueno, estamos entre el Cerro de Cubitos y La Raza. Es una colonia bastante conflictiva, bastante llena de delincuencia. Tenemos muchos problemas aquí de educación, de rezago educativo, de violencia. A veces es muy peligroso, aunque solo por las noches, no es para preocuparse tanto, Y pues es a veces muy tranquilo, divertido, lo normal. Mi hija entra a la primaria y empiezo a notar que hay muchos niños que van y vienen solos, que no tienen con quién trasladarse, que se la pasan prácticamente todo el día en la calle y que esos niños a los 10, 11 años empiezan a dejar la escuela, entran a la secundaria y entonces se integran a grupos delictivos. Entonces empezamos con un club de tareas, tratando de que estos niños pues no abandonaran la escuela, pero no servía de mucho porque el tiempo era muy corto, entonces de todos modos salían y se iban a la calle. Empezamos poco a poco a ampliar nuestras actividades hasta que ya tenemos un horario bastante largo, pues si se puede decir así, en el que mientras sus mamás trabajan, ellos pueden estar aquí y pueden estar haciendo cosas propias de su edad y recreativas y que los va a llevar a un mejor futuro y no en las calles formando parte de algún grupo delictivo. Ajá, y ahí les ayudan a que ellos se superen, salgan adelante, que no se queden nada más ahí estancados. Pues al principio pensé que era, pues, no sé, personas que tal vez no les importaba mucho que nosotros aprendiéramos o sí, pero a fin de cuentas sí les importaba mucho nuestra educación, cómo nos viéramos y eso. Los papás vieron una nueva posibilidad de poder salir a trabajar tranquilos, porque hay quienes sí tenían la inquietud de decir, si me voy a trabajar, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y sobre todo las mamás, tenemos el 90% de mamás solteras que tienen que trabajar a fuerza. Pues es un apoyo, ¿no?, para todos. Entonces, uno como mamá también debe de estar ahí, al pendiente de ellos, en qué van mal, en qué no van mal, lo que es lo que hacen. Entonces, pues yo, al menos yo siempre me involucro en las actividades que hacen, cuando me mandan a llamar o así, yo siempre voy. La fundación te ayuda mucho en cosas que pues estudias, no sales mucho a la calle, pasas más el tiempo aquí. Ellos en principios me ayudaron demasiado, por ejemplo cuando yo reprobaba materias, ellos estaban junto conmigo porque yo la verdad sí era sacaba 5 y me ponía a llorar, sacaba 4 me ponía a llorar y siempre ellos me decían que le echara ganas y pues gracias a ellos ahorita estoy más adelante. Mi función aquí es, bueno, a veces venir a estudiar cuando no estoy trabajando y después es apoyar a los niños chiquitos. Ayudo, cuido a los niños o a veces voy por ellos o voy un rato con ellos a cuidarlos a otros lugares. La fuente tiene que ser una fuente de trabajo, tiene que ser una fuente de sabiduría, tiene que ser una fuente de oportunidades para cada persona que entre. Me siento contenta de poder hacer algo importante por esta colonia, de decir, va a haber muchos cambios, a lo mejor ahorita no, pero espero que mis niños crezcan y esos niños van a hacer cambios, van a hacer que este lugar sea diferente. Y que gracias porque gracias a la fundación he salido adelante y puedo tener una carrera y tengo ya buenas calificaciones. Y que gracias a Claudia porque me ha enseñado a valorar a mi mamá, y a la escuela y a los demás. Pues, que es una gran fundación en la que pues, podemos confiar y que nos puede apoyar en lo que pues, ellos puedan y nosotros queramos. Les agradezco haberlos conocido, el que me hayan ayudado demasiado y a los niños pues darme esos momentos de diversión y los momentos que he compartido con ellos pues, son inolvidables, la verdad. Cambiarle la vida a uno de estos niños es cambiarle la vida a muchas personas, en realidad.